preparen su Biblia, porque quiero compartir un mensaje que lo he titulado La muerte del cuerpo, ¿sí? Ahí tienen los textos de la Biblia para que puedan tenerlos localizados en su Biblia y a medida que los tienen localizados, pues los van leyendo. La muerte del cuerpo. Es así, este cuerpo de carne y huesos un día va a morir. Y desde aquí, como siempre, mandamos un saludo a todas las personas que a través del internet nos escuchan y nos siguen en estas prédicas, que el Señor los bendiga de una manera especial. Así que, como decía, hermanos, hoy quiero hablar de la muerte de este cuerpo físico en el que ahora vivimos y nos tocará salir de este cuerpo. La semana pasada me tocó a mí ir al entierro de mi hermana la mayor. Ella murió, mi hermana la mayor murió con 86 años de un cáncer. Y a la inmensa mayoría de la gente no le gusta hablar de la muerte, pero la muerte de este cuerpo es una realidad que está establecida por Dios, como leímos antes en una de las imágenes que se pasaron ahí. Y ahora lo podemos volver a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Miren lo que dice la Biblia. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué es lo que viene? El juicio. Cada uno de nosotros va a ser juzgado delante del Señor Dios Todopoderoso. O sea que hay que aceptar la realidad de que todos vamos a morir. Y no sabemos, hermano, no sabemos cómo vamos a morir, ni cuándo vamos a morir, ni dónde vamos a morir, ni qué año vamos a tener el día de nuestra muerte. Entonces eso es una realidad tangible, palpable. Ignorar la muerte, no pensar en la muerte, no hablar de la muerte del cuerpo, es un grave error. Es vivir ignorando una realidad tangible, una realidad evidente que todos sabemos que es así. Pero claro, no es agradable hablar de la muerte del cuerpo y la mayoría de la gente quieren evitar hablar de la muerte del cuerpo. Pero con evitar hablar de la muerte del cuerpo, la muerte no va a desaparecer, la muerte va a estar ahí, porque la Biblia dice que está establecido por Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de eso viene el juicio. Así que cuando hablamos de que un día no muy lejano vamos a morir, nos mentalizamos y nos preparamos para partir para la eternidad, porque tenemos que estar preparados para partir el día que el Señor lo determine. ¿Quién sabe el día que va a morir? Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Y cuando hablamos de la muerte, cuando nosotros tocamos el tema de la muerte, entonces somos realistas y entendemos que aquí en esta tierra estamos transitoriamente, estamos de paso, que la tierra no es nuestra morada permanente. Las cosas terrenales, hermanos, pierden significado cuando nosotros hablamos en serio de la muerte del cuerpo. Entonces las cosas de la tierra ya dejan de tener tanto significado. Ahora mismo cuando la gente no piensa en la muerte del cuerpo, todo lo que hay en la tierra, les llama la atención. Pero cuando empezamos a pensar que un día vamos a morir y todo lo que hay aquí se va a quedar, entonces ya empezamos a poner los pies sobre la tierra. Hay que vivir la vida pensando que vamos a morir un día. ¿Cuántos dicen amén? Es así, está establecido por Dios. Una de mis hermanas me decía en el entierro de mi hermana la mayor, ella me decía, la próxima voy a ser yo. Soy el séptimo de una familia de 8 hermanos. Ya han muerto 3 con la que murió hace 15 días. Y esta otra hermana me decía, la próxima voy a ser yo porque ya tengo 80 años y ya estoy enferma y todo ese tipo de cosas. Y yo le decía que igual me puedo morir yo antes que ella, siendo más joven que ella y estando bueno y sano, igual me puedo morir yo, porque la muerte no te avisa con antelación, no te avisa con unos meses de antelación para que te vayas mentalizando, para que te vayas preparando. No, la muerte viene cuando uno menos se lo piensa, viene sin aviso previo. Hace poco escuchamos también de una señora que se congregaba en nuestra iglesia
que con 50 y pocos años le dio un ictus y un derrame cerebral y ¡pum! En unos minutos pasó para la eternidad. La gente en su inmensa mayoría, hermanos, viven sin pensar que van a morir. Y muchos cristianos y muchas cristianas también viven sin pensar que van a morir. No quieren pensar que van a morir, pero es bueno pensar que un día vamos a morir, porque cuando pensamos que vamos a morir, arreglamos nuestra vida, arreglamos nuestros asuntos pendientes para con Dios, porque lo que nos espera después de la muerte es el juicio y tenemos que estar preparados para ese juicio que sucede inmediatamente después de la muerte. Por eso digo que la gente en su inmensa mayoría viven sin pensar que van a morir. Y como digo, muchos cristianos y muchas cristianas se dejan influenciar de esa ideología, de ese pensamiento. Por eso cuando muere alguno en la familia, viene el llanto, el dolor, la tristeza. No se lo esperaban. Oh, qué pena, qué duro, qué pena, qué duro es morir sin Cristo. Qué duro es morir sin tener la esperanza de la vida eterna. Eso sí que es verdaderamente duro. Yo les quiero decir que yo ya estoy preparado para morir en este cuerpo. Tengo la esperanza de la vida eterna, tengo la esperanza con mi Dios en los cielos y que por los méritos de Cristo soy salvo. Estoy preparado para morir, las maletas las tengo preparadas. Mis pecados han sido confesados, han sido perdonados. He perdonado a todos los que me han ofendido, porque ya saben ustedes que la Biblia dice que el que no perdona, ¿qué dice la Biblia? No podrá ser perdonado, así que por la cuenta que te trae a ti y a mí, mejor perdonar, porque si no perdonas y te mueres sin perdonar, tú tampoco vas a ser perdonado. El que no perdona no podrá ser perdonado. Entonces, tengo mis pecados confesados, tengo mis pecados perdonados, he perdonado a todos los que me han ofendido, para que Dios también me perdone a mí, tengo mi conciencia tranquila, tengo fe en el Señor, tengo la satisfacción del deber cumplido, no tengo deudas pendientes y sé que no me salvo por mis buenas obras. He hecho muchas buenas obras durante el transcurso de mi vida, pero no me justifico por eso, ni voy a pensar que por eso soy salvo. Soy salvo por la obra de Cristo, soy salvo por la gracia de mi Señor Jesucristo. Y ojalá que todos puedan decir lo mismo. Ojalá que todos puedan decir lo mismo que yo, porque el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo o de la partida de nosotros para el encuentro con Él, nadie lo sabe. Vean lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 32 al 36. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que es un secreto total. Nadie sabe el día y la hora que viene el Señor Jesucristo. Nadie sabe el día y la hora que tienes que partir para la eternidad. Entonces yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo terror, no le tengo pánico, porque estoy preparado espiritualmente y tengo fe en mi Dios. Y eso es lo que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Estar preparados para morir, porque no sabemos. Quizás tú puedes decir, no, pero si yo soy joven todavía, ¿cómo me voy a morir? Pero también los jóvenes se mueren, también los jóvenes tienen un accidente. Todos tenemos que estar preparados, sea la edad que tengamos. Con la muerte de este cuerpo de carne, el alma y el espíritu que tenemos dentro del cuerpo salen hacia la eternidad. La muerte no es el fin. La muerte del cuerpo es sencillamente que nos mudamos de morada. Vamos a morar en otro cuerpo. Seguimos existiendo en otro cuerpo similar o semejante al cuerpo de los ángeles. Pero ahora vivimos en este cuerpo y cuando nos toque el turno de partir para la eternidad, adiós cuerpo, el cuerpo se mete en el sepulcro y nosotros volamos
en un cuerpo similar al de los ángeles para presentarnos delante de Dios y ser juzgados por Él. El cuerpo muerto va al sepulcro. Nuestro espíritu y nuestra alma van delante de Dios para ser juzgados por nuestros hechos, por lo que hicimos mientras estábamos vivos. El juicio que vamos a experimentar una vez que muera este cuerpo va a ser qué hiciste durante los años de vida que Dios te dio. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Lo dice la palabra. Dice, porque es necesario que todos nosotros, sin excepción, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros va a ser juzgado y condenado o recompensado en función de lo que haya hecho con su cuerpo, con su vida, mientras vivió en esta tierra. Así que nuestro espíritu y nuestra alma van a ser juzgados delante de Dios por los hechos, por lo que hayamos hecho, no por las palabras, porque uno puede engañarse a sí mismo y puede justificarse a sí mismo, pero delante de Dios, Dios sabe nuestros hechos, Dios sabe nuestra historia, Dios sabe cada detalle de nuestra vida, sabe lo que hemos pensado, sabe lo que hemos hecho en público, lo que hemos hecho en secreto, lo que hemos hecho a la escondida, ¿sí? A los demás les podemos dar una imagen de que somos santos, buenos y puros, pero Dios sabe realmente lo que somos. Hermanos, he conocido casos de personas que están en un estado grave. He conocido casos de personas que están en un estado muy grave y ya muy cerca de la muerte. Y los familiares de esa persona saben que en unos días esa persona va a morir porque tiene un cáncer. Pero la engañan al enfermo diciéndole, no pasa nada, pronto te pondrás bien y haremos esto y haremos aquello. Engañan a la persona, le ocultan la realidad de que tiene un cáncer y que le quedan unos días de vida. No le quieren decir que va a morir, no le quieren decir la verdad porque, la verdad, muerte, que va, no hable de eso, un cáncer, no hable de eso. Pues sí, hay que hablar de eso, para que la persona tenga tiempo suficiente de prepararse. Dios es misericordioso y gloria a Dios por aquellas personas que antes de morir pues le viene una enfermedad y la persona es consciente de que esa enfermedad la va deteriorando y se va acercando a la muerte. Eso es la misericordia de Dios, que le está dando tiempo para que esa persona reflexione, para que esa persona piense y para que esa persona tenga tiempo suficiente de arrepentirse de todos sus pecados y haga un historial de su vida y diga, yo he hecho esto, aquello y lo otro, Señor, me arrepiento, sé que la muerte ya la tengo a 15 días o a un mes, ¿verdad? Y entonces la persona se puede arrepentir, porque si muere de un accidente instantáneo, no le dio tiempo ni de decir, murió en su pecado y se fue para el infierno. Es mejor decirle la verdad y que confiese sus pecados y se arrepienta antes de morir, para que se salve y no vaya al infierno. Porque la gente dice, no le digas nada, ella no sabe que tiene un cáncer. No, pues eso es precisamente, hay que decírselo y que acepte la realidad de la vida, porque es que se va a morir. Nadie o casi nadie se preocupan de buscar a Dios mientras están vivos. Y cuando están en un estado grave, le engañan al enfermo diciéndole, sí, pronto te pondrás bien. La gran mayoría de los inconversos que dicen que creen en Dios, piensan, como dije anteriormente, que todo va para el cielo. Cada vez que muere una persona sin arrepentirse de sus pecados, todo el mundo ya lo sitúan en el cielo. Se murió en pecado, era una persona mala que durante toda su vida hizo lo malo, y dicen del muerto o de la muerta, dice, ya está con Dios en el cielo. A todos los mandan para el cielo. Pero vimos antes un texto de la Biblia que dice que son pocos, son muchos los llamados y los que se salvan son pocos, no son muchos, dice la palabra de Dios. Ojalá que todos estuvieran en el cielo, pero la Biblia dice en Mateo 22:14,
Miren lo que dice Mateo 22, 14, dice, porque muchos son los llamados, muchos, Dios llama a miles y millones de personas, pero ¿cuántos se salvan de esos miles y miles de millones de personas? Pocos. No es que todos van para el cielo. Eso es una mentira que se ha hecho popular porque es una cosa agradable para el ser humano, ¿verdad? Y los que están vivos se consuelan con esa mentira. Pero nosotros no nos podemos consolar con una mentira. Nosotros tenemos que ir de frente con Dios y admitir la realidad de la vida. Así que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Millones de personas son llamados para entrar en los cielos, pero el problema es que quieren entrar en el cielo con sus pecados y así no van a entrar. En la Nueva Jerusalén, es decir, en la vida eterna, en el reino de los cielos, no entrará ninguna cosa inmunda. Vean lo que dice Génesis capítulo 21, versículo 27, dice, hablando del cielo, dice, no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, tipo del reino de los cielos, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes son los que van a entrar? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso tú y yo tenemos que aquí, hoy, ahora, asegurarnos de que estamos inscritos. No crea una mentira, no se justifique, sino asegúrese en oración delante del Señor y pregúntele al Señor, Señor, ¿yo estoy inscrito en tu libro o no estoy todavía inscrito? Usted puede ser a lo mejor incluso miembro de la iglesia aquí, y es bueno que sea miembro de la iglesia, pero la pregunta importante es, ¿está inscrito en el libro de la vida del Cordero? De eso es de lo que usted se tiene que asegurar. Y usted entra en oración delante del Señor y consulta a Dios y le dice, Dios mío, ¿estoy inscrito o todavía yo no estoy inscrito? Y el Señor le va a confirmar por medio de su Espíritu Santo. Si usted está inscrito allí, usted va a sentir la paz de Dios, que sí, que efectivamente usted está inscrito en el libro de la vida. Pero si cuando usted ora, usted siente como que hay pecado en su vida, como que hay cosas en su vida que al Señor no le agrada, pues esa es la evidencia o la señal de que probablemente usted todavía no está inscrito en el libro de la vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el paraíso, era para que vivieran eternamente en un estado de santidad, sin conocer la muerte del cuerpo. La Biblia dice que la muerte del cuerpo es el resultado del pecado. La muerte de este cuerpo es el resultado del pecado. Vea lo que dice Romanos 6:23. Romanos, un verso muy conocido. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte y todos tenemos que morir porque todos hemos pecado. Y como dije, cuando Dios creó a Adán y Eva en el paraíso, era para que ellos vivieran eternamente en un estado de pureza, en un estado de santidad, sin conocer la muerte del cuerpo, porque Dios lo había dicho, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y murieron, porque como digo, Dios había establecido que Adán y Eva vivieran eternamente en el huerto del Edén, pero ellos le desobedecieron a Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y Eva. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre. Hasta ese momento no había entrado el pecado, pero en el momento que Adán y Eva comieron del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, allí entró el pecado. Y como el pecado entró, detrás del pecado entró la muerte del cuerpo físico y también la muerte espiritual.
Así que el pecado entró en el mundo por un hombre. Por ser nosotros descendientes de Adán y Eva, arrastramos ese lastre. Nosotros todos, sin excepción, arrastramos el lastre llamado pecado por la muerte, y el pecado trae la muerte del cuerpo. Es una buena, hermanos, es una buena terapia, yo se lo aconsejo y se lo he aconsejado en otras ocasiones a muchas personas. Es una buena terapia reflexionar sobre la brevedad de la vida y sobre la muerte del cuerpo. Y es una buena terapia darse un paseo por el cementerio y ver las lápidas de personas conocidas. La semana pasada yo me di una vuelta por el cementerio con ocasión de enterrar a mi hermana, y allí vimos otras personas que años atrás habían partido, que nosotros también conocíamos. Y allí están. Y uno se queda pensando cuando entra en el cementerio, qué cosas, la vida, todos moriremos, todos moriremos. Eso es una gran verdad y hay que pensarla y hay que dejarse impresionar para arreglar nuestra vida, para tener consciente de que si vamos a morir tenemos que estar preparados. Y cuando yo entré en el cementerio, y cuando entran cualquiera de ustedes en el cementerio y ven las lápidas y lo que dicen, la fecha de la muerte de ese amigo, de esa amiga, de ese familiar, te quedas pensando. Y es bueno eso porque nos prepara a nosotros para cuando nos toque el turno a nosotros. A veces no queremos pensar en eso, pero es bueno pensar en eso, porque si pensamos en eso, nos preparamos y decimos, tengo que estar preparado, porque cualquier día, el día menos pensado, me toca a mí, y no me quiero ir al infierno, porque aquí estamos de paso en esta tierra, amén. Una vez fuimos a enterrar una persona ahí al cementerio de Arrecife, y afuera, en la puerta principal, en lo alto de la puerta principal del cementerio, tiene un letrero que dice, es la muerte con su sueño profundo, fin de las vanidades de este mundo. Y yo pienso en eso cuando entro, es la muerte con su sueño profundo, fin de las vanidades de este mundo. Y es verdad, es una verdad como un castillo. En otro cementerio que hay en Gran Canaria, que también tiene un gran letrero en la puerta principal, dice, templo de la verdad es el que miras. No desoigas la voz con que te advierte que todo en la vida es ilusión, menos la muerte. La muerte no ilusiona a nadie, pero es una realidad. Es una realidad que hay que afrontar y hay que estar preparados. Con el paso de los años, Dios nos va llevando a un nivel de comprensión cada vez mayor acerca de la muerte. Con el paso de los años, sabes que te vas acercando. Mientras vives, sabes que vas agotando los años de vida que Dios te ha dado y que al final tendrás que morir como mueren todos. Pero a medida que uno se acerca, yo estoy ya 69 años, ya voy para los 70, ya pienso. La Biblia habla de los años de vida que Dios le ha dado aquí al ser humano en esta tierra. Ya lo vemos un poco más adelante, pero con el paso de los años Dios te va llevando a un nivel de comprensión cada vez mayor acerca de la muerte, ¿verdad? Como que cuando vas perdiendo la fuerza, la energía, Dios te va diciendo, vete preparando porque el día menos pensado te llamo y tienes que estar bien preparado. Por lo general, la muerte del cuerpo se produce, cuando la persona tiene entre 70, 80, 85, mi hermana se murió con 86, se produce alrededor de esas fechas. Entonces, los que llegan a los 100 años, hermanos, los que llegan al siglo de vida, son contados con los dedos de la mano. De cada 50,000 personas, a lo mejor hay uno que llegó a los 100 años, pero 80 y tantos, 90, todos van partiendo para la eternidad. Los años, hermanos, pasan de manera inexorable por encima de todos nosotros y van haciendo su efecto. Nos vamos envejeciendo, nos vamos desgastando, nos enfermamos y finalmente morimos y partimos para la eternidad.
Es así. Hay que aceptar eso. Está establecido por Dios. No hay que vivir en una mentira. Hay que vivir en la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que pensar en las verdades cardinales que la palabra de Dios nos enseña. Que no tenemos varias vidas, como dicen los hinduistas. Los hinduistas dicen, ya se murió, pues seguramente va a encarnar en otra persona, o en un tigre, o en un elefante. Mentira del diablo. El diablo siempre tiene tantas mentiras tan variadas para que la gente acepte la que más le gusta. No desgastes los preciosos años de vida que Dios te ha dado viviendo en fantasías, viviendo en mentiras. Vive la única vida que tienes sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. Tómatelo en serio porque los años pasan. Y no puedes decir cuando te llegue el día de la muerte, ay Señor, dame otra oportunidad, dame 15 o 20 años más de vida para yo aprovecharlos ahora porque desaproveché los que me diste. No, eso no va a suceder. Pero qué hermoso es llegar al final de la vida con la satisfacción del deber cumplido, con la conciencia tranquila. ¿Qué vas a llevar en tus manos cuando te presentes delante de Dios en el momento de morir? ¿Qué vas a llevar en tus manos? Porque si la Biblia dice que vas a ser juzgado, después de la muerte del cuerpo vas a ser juzgado, ¿qué vas a llevar en tus manos cuando te presentes delante de Dios al ratito de haberte muerto? Pues mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice lo que tenían que hacer los varones que formaban parte del pueblo de Dios en el Viejo Testamento. Vamos a ir a leer un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 16 y versículo 16 al 17. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 al 17. Esto es lo que tenían que hacer los hombres en el Viejo Testamento. Cada año lo tenían que hacer y tenían que presentarse delante de Dios para darle cuentas a Dios de ese año. Imagínate cuando tengamos que presentarnos delante de Dios para darle cuenta a Dios, ya no de un año, sino de todos los 60, 70, 80, 90 años que Dios te dio de vida. Dice así la palabra, en Deuteronomio 16, 16, dice, 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno, y esto es lo que yo quiero subrayar, la última parte de este versículo 16, dice, y ninguno, ¿qué dice? Ninguno se presentará delante de mí, ¿con qué dice? Las manos vacías, por favor, delante del Rey de Reyes, y no le vas a llevar una ofrenda. Sigue diciendo el verso 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. No puedes ir con las manos vacías. 3 veces al año, los varones, dice, cada varón se presentará 3 veces al año, no las mujeres. La responsabilidad era de los varones, de los cabezas de familia. La responsabilidad espiritual recae sobre el varón. Si nosotros vemos el pueblo musulmán, fíjense ustedes en el pueblo musulmán, que ellos tienen falsas doctrinas, claro que sí, pero ellos tienen una cosa muy buena, y es que los varones son los que llevan la autoridad, son los que oran, son los que se congregan en la mezquita para orar. La responsabilidad principal está sobre los varones, no sobre las mujeres. Los musulmanes vemos que ellos son los que llevan la responsabilidad espiritual de la familia. Y la Biblia dice que son los varones, los cabezas de familia, los que se tenían que presentar en el Viejo Testamento delante de Dios en el templo 3 veces al año. Dios había establecido que para el gobierno de la familia y el gobierno de la sociedad y el gobierno de la iglesia, que fuera el varón el que tuviera que asumir ese papel y no la mujer. Entonces nosotros podemos decir que somos patriarcales,
¿Somos patriarcales? Sí, si somos cristianos tenemos que estar de acuerdo con el patriarcado bíblico porque lo ha establecido Dios en su palabra. La Biblia, cuando habla, esa frase famosa que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? ¿Cuántos han leído ese pasaje en la Escritura? Yo soy el Dios, y se repite muchas veces ese pasaje. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice la Biblia, yo soy el Dios de Sara, de Rebeca, de Raquel y de Lea. La Biblia nos enseña y Dios ha establecido un patriarcado, donde son los hombres los que tienen que asumir la principal responsabilidad. Gloria a Dios por esos varones que asumen su papel de cabeza de familia y lo hacen con sabiduría, con firmeza, con amor, y no se pasan de la raya y tampoco se quedan cortos. Porque siempre hay los que se pasan de la raya y se convierten en unos dictadores. Y siempre hay los que se quedan cortos y se desentienden de su papel como cabezas de familia. Qué pena aquellos varones cobardes que se desentienden de su papel como cabezas de familia. Vete tú, le dicen a la esposa, vete tú a la iglesia que yo me voy a quedar viendo el partido de fútbol. Por Dios, qué vergüenza, ¿verdad? Hermanos, los varones hebreos, nada más y nada menos que 3 veces al año tenían que recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros, y no en coches sentados cómodamente, ni en el tren, ni en el avión, sino en el burrito, tenían que caminar, porque en esa época no habían otros medios de transporte, a pie y en burros y en caballos y en carruajes caminaban y caminaban para llegar a Jerusalén, aunque vivieran a 80 o a 100 kilómetros de distancia, tenían que hacer un recorrido de 2 o 3 días para ir a Jerusalén a presentarse delante del Señor, y iban cargados de ofrendas para Dios. Y eso lo tenían que hacer aparte de congregarse en la sinagoga de su pueblo cada sábado y llevar allí sus diezmos y llevar allí sus ofrendas. Cada sábado se reunía el pueblo de Dios en las sinagogas. Los que estaban en una distancia muy larga que no podían ir al templo, lo hacían en las sinagogas al norte del país y al sur y en los sitios distantes donde no estaban cerca del templo de Jerusalén, pues todos los sábados se reunían allí en su sinagoga y allí adoraban a Dios y le llevaban sus diezmos, sus ofrendas, pero 3 veces al año tenían que ir a la capital, a Jerusalén. Como digo, aunque vivieran a 100 kilómetros de distancia o a 150 kilómetros de distancia, cuando José y María subieron al templo, dice que anduvieron camino de 3 días y el niño se perdió. Esas eran las peregrinaciones que hacían los hebreos para ir al templo 3 veces al año. Ninguno se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué vas a llevar en tus manos cuando al instante de morir te tengas que presentar delante de Dios? Si los varones se tenían que presentar 3 veces al año en el templo y adorar y llevar sus ofrendas para dar un reporte a Dios de ese año, pues imagínate cuando te tengas que presentar delante de Dios, del Rey de Reyes, en los cielos, para darle un reporte de los 70, 80, 90 años que viviste aquí en la tierra. ¿Qué vas a llevar en tus manos cuando al instante de morir te tengas que presentar delante de Dios? Muchos habrán malgastado su vida en vanidades, en juegos, en entretenimientos. ¿Qué hiciste con tu tiempo libre, con tus dones, con tus talentos que Dios te dio? ¿Aprovechaste el tiempo sirviéndole a Dios y sirviendo a los demás, evangelizando, orando, estudiando la Biblia, ayudando en la iglesia, ayudando en las misiones, o lo malgastaste tontamente? Hermano, el tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Aprovéchalo para que tengas honra en los cielos el día que tienes que presentar delante de Dios. Dios le ha puesto un límite. Dios le ha puesto un límite a los años de vida del ser humano en esta tierra. Dios le ha puesto un límite. No se lo he puesto yo ni ningún hombre. Dios ha sido el que ha puesto ese límite.
Si miramos el Salmo 90, versículos 10 al 12, ahí está el límite establecido por Dios. Y ese es el promedio de vida que los seres humanos vivimos aquí en la tierra. Por eso tenemos que aprovecharlo, no debemos dejar que el tiempo pase y quedarnos de brazos cruzados. Dice el Salmo 90, versículo 10 al 12, dice, los días de nuestra edad son, ¿cuántos años dice que son? 70 años. Y si en los más robustos, ¿cuántos son? Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Mi hermana, la que decía, en el entierro de mi hermana la mayor, la que me decía, la próxima voy a ser yo porque ya tengo 80 años y estoy muy debilitada y me faltan las fuerzas. Ya no tiene la misma energía que tenía cuando tenía 50 o 55, 60. Ya va perdiendo las fuerzas. Y entonces, por eso dice la Biblia, si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Ya le cuesta levantarse, le cuesta hacer las cosas de la casa, es molestia y trabajo. Y gracias a Dios que todavía camina, pero hay otros que están postrados. Mi madre estuvo postrada varios años en la cama y allí se orinaba y allí hacía sus necesidades y eso era horrible y ella quería morirse. Ella lo decía, Señor, llévame ya, quiero morir. Claro, es verdad lo que dice la Biblia. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice el verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Pocas personas, ¿verdad? Pocas personas conocen el poder de la ira de Dios y la indignación de Dios según debe ser temido. Pero mira el verso 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que Dios nos enseña, que Dios nos está enseñando para que pongamos en práctica todas las enseñanzas que Él nos da en su palabra. A muchos lo enseña, pero le entra por aquí y le sale por allá. Pero Dios, cuando da su enseñanza, es con el propósito de que la tengamos en cuenta y la pongamos en práctica. Qué bueno es Dios cuando decide reducir o acortar los años de vida del ser humano. Porque si nosotros miramos la vida de los patriarcas, de Noé, de Caín y de Matusalén y de tantos otros que vivieron en esa época, vivían 400, 500, 600, 700 años. Matusalén, que fue el más años que vivió en la Biblia, vivió 969 años, le faltaron solamente 31 años para llegar al milenio de vida en esta tierra. ¿Se imaginan lo que es vivir 600, 700, 800 años en una naturaleza caída como la que tenemos nosotros, en una naturaleza llena de sinsabores, de problemas, de amargura? No vale la pena vivir ni 100 años. Así que cuando Dios ha decidido reducir el tiempo de vida del ser humano, 70, 80, 85, 90, algunos contados con los dedos de la mano llegan a los 100. Gloria a Dios, gracias Señor, porque tú eres bueno y sabes reducir. Sabes que estamos en un cuerpo, en una naturaleza caída, en un cuerpo que se enferma, en un cuerpo que tiene muchos problemas. Gloria a Dios, porque Dios en su misericordia ha reducido la edad de vida del ser humano en esta tierra. Entonces, hermanos, estemos preparados para partir con Dios en cualquier momento. Ayer fue el Día del Padre y hoy vamos a hacer una oración a favor de los varones y en especial de los que son padres, para que desempeñen su papel, para que desempeñen el rol que Dios les ha encomendado, un rol muy importante en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Que esos varones asuman ese papel y lo cumplan sin pasarse de la raya y sin quedarse cortos. Aleluya. Bueno, pues vamos a estar puestos en pie para orar al Señor y pedir que Él bendiga, aleluya, la vida de todos los varones, orando que
hagan la voluntad de Dios. Aleluya. Padre bueno, Señor de la gloria, te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias porque todas tus leyes son preciosas, tus leyes son perfectas, tus leyes son maravillosas, tu voluntad es admirable, es perfecta, Dios mío. Nuestra voluntad como humanos es imperfecta y no es agradable delante de Dios. Por eso la oración modelo que Jesucristo nos enseñó es: Padre, hágase tu voluntad y no la nuestra. Que se haga tu voluntad, la que sea, Señor, la que sea, nos guste más o nos guste menos, que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi esposa, en toda la iglesia, Señor, que se haga tu voluntad, porque la tuya siempre es mejor. Oramos por esos padres, Dios mío, por esos padres que se desentienden del papel que les corresponde, por esos padres que no asumen la responsabilidad que les corresponde, que echan balones fuera y que huyen de su responsabilidad. Oramos por ellos, Dios mío, para que con equilibrio, con sabiduría, con espíritu sufrido y con el amor de Dios puedan cumplir su responsabilidad, Padre. Bendícelos a todos ellos, Dios mío, y ayúdanos a todos nosotros a ser cada día mejores cristianos para la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Y también decirle, hermanos,